Don Francisco Álvarez, buenos días. ¿Está ahí? Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, don Edwin, Gonzalo, Melissa, buenos días, y todos los radioescuchas, muy buenos días. Antes que todo, Francisco Álvarez es director de inversiones, concesiones y riesgos del Estado en el Ministerio de Economía y Finanzas. correcto. Y con él vamos a conversar, entre otros temas, parece que es algo que le preocupa a Melissa, que ella mínimo ya paga cientos de dólares mensuales. Subsidio a la energía eléctrica. ¿Cuánto nos estamos gastando, don Francisco Álvarez, los panameños en subsidio en energía eléctrica? Bueno, en energía eléctrica, anualmente hay un gasto entre subsidios regulares ya existentes y este subsidio extraordinario de energía, alrededor de un poco más de 200 millones de dólares al año. En términos de subsidios, aproximadamente, ¿no? Un número aproximado. Este Eh, subsidio, Francisco, para desmenuzarlo rápidamente y poder entrar en otros elementos, ¿quiénes reciben este subsidio? por el momento, reciben el subsidio las personas o los clientes de electricidad que consumen hasta 750 kilowatt hora. Todo arriba de 751 ya no reciben el beneficio. En algún momento este beneficio empezó, creo que fue en abril del 2020, por motivo de la pandemia, y él se ha ido extendiendo a través de estos años, para simplemente dejarlo en algún momento. Creo que el año pasado fue que se hizo la focalización hasta llevarlo al consumo de 750. Originalmente empezó bastante más alto que eso, pero sí se mantiene de manera importante acá para el público en general. En realidad el consumo representa el 92% de los clientes de electricidad, y importante mencionar que eso representa 1.144.000 clientes de electricidad en el país. Pero ustedes en algún momento han hecho algún ejercicio de revisar si es correcto esa medida de el que gasta por arriba de 700 y tanto no está subsidiado y el que gasta por debajo de 700 y tanto no está subsidiado. ¿Por qué lo pregunto? Y yo voy a hablar de mi caso. No ahora, hace un par de años atrás, yo llego al edificio y el conserje me entrega la cuenta de electricidad y a mí me dio por abrirla y revisarla, porque eso aquí la señora Lorena es la que paga esas cosas. Y cuando yo voy al ascensor y la voy leyendo, me entero que yo tengo subsidio. Digo, espérate, ¿yo por qué estoy subsidiado? Así No me es. acuerdo a quién llamé del sistema de esto de energía. Yo llegué porque estoy subsidiado. Que, bueno, para verle esto, porque tú consumes muy poco. Así es. Pero sí, a lo mejor consumo poco porque somos pocos en la casa. Pero y no es que no es que a mí me sobre la plata para pagar, pero si me puedo pagar mi full tarifa, la pago. Porque yo debo entender, Francisco, que el subsidio está concebido para la gente que menos tiene. Es correcto. Usted ha dado en el clavo con respecto a esta información. O sea, al final del día, revisiones se hacen semanalmente, si quiere decirlo por una parte importante. Nosotros hemos trabajado de parte de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado, de la DICRE, en conjunto con la SEP. Hemos trabajado de manera incansable, pues, para tratar de buscar alguna medida que permita esa focalización del subsidio. Lo que pasa es que este subsidio del FET, que sería el Fondo de Estabilización Tarifaria, es un subsidio que nos lleva a consumos de menos de 300 kilowatt hora. Se supone que cuando se realizó la medida, que es muy vieja, creo que data desde el 2000, ya tiene 18 años, creo que tiene la medida, la misma se realizó se supone que a consumos menores, menos capacidad de pago tienen y por ende se les tiene que dar el subsidio. Esa era la lógica en ese momento.
Se ha hecho una focalización, se ha tratado, se ha intentado hacer focalizaciones de los diferentes subsidios. Nosotros hoy día, en términos de subsidio eléctrico, tenemos 3 subsidios eléctricos. En realidad 4, si se pone en perspectiva, porque hay unos que están adentro de la ley y son los de descuento a jubilados, los temas de la Oficina de Electrificación Rural. Esos son otros descuentos que al final llevan otras tarifas de consumo. Lo importante es que los 3 principales son el Fondo de Estabilización Tarifaria, que es hasta consumos de 300 kWh, el Fondo Tarifario Occidente, que solamente aplica para el área occidente, ese también tuvo su lógica en su momento, de tratar en apoyo al área productiva del país, y ya que ellos son los que producen la mayoría de la energía eléctrica que ocurre o sea, que se brinda a la ciudad capital, que ese es un subsidio que representa al 100 casi al 100, bueno, voy a decir 99% de los clientes de electricidad del área occidente, o sea, Chiriquí, Bocas del Toro. Y este subsidio extraordinario del cual estamos hablando, este sí fue una medida que se tomó como una medida de apoyo temporal, o sea, no estaba diseñada para ser una medida permanente, o no ha estado diseñada para ser una medida permanente. El más costoso, o sea, y en la realidad, es el Fondo de Estabilización Tarifaria por la COVID-19, o si le quieres llamar FedCovid, es como el nombre más común, así lo conocemos dentro del ministerio. El FedCovid como tal se ha ido focalizando, se ha ido trabajando en un proceso de focalización. Sin embargo, también hay que entender la coyuntura en la que estábamos, o sea, se había iniciado ese proceso y se había continuado, y al final del día, pues tuvimos hace ya un mes esta pequeña explosión social. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero definitivamente en aras de mantener ya que el tema de la electricidad era uno de los temas que estaba en la mesa, era importante también llevar adelante estos subsidios y a darle un apoyo al bolsillo del panameño. Entonces, de ahí la razón por la cual se extiende por un mes más hasta el 30 de septiembre, se ha ido extendiendo mes a mes en aras de lograr una revisión, ¿no? Una revisión apropiada de los mismos, buscar focalizarlo mejor, que es lo que intenta el gobierno nacional, y por lo menos a sabiendas de lo costoso que es esto en términos generales para el Estado. Y de acuerdo con ustedes, o sea, al final del día hay personas que tienen la habilidad de pagar su factura completa de electricidad, y hay otras personas que no. Y por ser solidarios más bien con esas personas que no tuvieron una oportunidad, y sobre todo personas que hayan perdido sus empleos durante el tiempo de la pandemia, era alivianar un poco el bolsillo del panameño. Esa fue la idea original, y creo que al sol de hoy se mantiene. Así que no sé si eso Claro, responde un poquito a tu pero pregunta. ahí nos seguimos endeudando, doctor Álvarez. O sea, sigue Estamos, esa caja registradora sacando platica, el Estado panameño sigue endeudándose, y lo que va a pasar es que el próximo gobierno lo que va a hacer es pagar la deuda de lo que adquirió este gobierno. Y una cosa, a ver, y una cosa puede ser el hecho de defender las políticas públicas sociales, sobre todo en una pandemia. Pero estamos en el año 2022. En vez de enfocarnos en la creación de empleo, seguimos enfocándonos en seguir pagando los subsidios, seguir dando los subsidios. ¿Por qué no enfocarnos en generación de empleo para que al Estado no le cueste? Porque usted y yo sabemos que el próximo gobierno va a pagar la deuda que ustedes están dejando. Estamos de acuerdo, así como el gobierno anterior nos dejó deuda a nosotros, y eso es importante mencionarlo. Yo creo que ahí para nosotros es absolutamente importante el manejo de las finanzas públicas y la razón fiscal, pero hay que entender un tema puntual, Gonzalo, y ahí eso sí es definitivo. Si yo estoy en mi hogar y yo no tengo el dinero para pagar porque los ingresos se han caído, porque de repente perdí mi empleo,
yo tengo que de alguna manera tener la manera de pagar mis obligaciones. Y estoy de acuerdo contigo que ese es el caso. Por ende, el Estado tiene que de alguna manera u otra recurrir al endeudamiento. Voy a decirlo con mucho cuidado también para no sonar como que no estamos necesariamente haciendo el trabajo en referencia al tema de tratar de mantener los niveles fiscales del país o los niveles de endeudamiento y demás de manera óptima. Están adentro de la ley, eso es importante, están adentro de la ley de responsabilidad fiscal, que eso es ultra importante. Lo que pasa, y para ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, tenemos una disposición a solicitar este tipo de medidas. O sea, al final del día, la población en general a veces exige cómo me baja la luz eléctrica y a ese tipo de medidas a veces es un poco difícil tratar de ver, de no tirarle dinero, por decirlo así, para tratar de apoyar. Y definitivamente para nosotros es muy importante alivianar esa carga que tienen los hogares panameños. Nosotros somos un gobierno de apoyo a la población en general, y definitivamente para nosotros es una medida que produce ese balance. Pues tenemos que tratar de ver cómo balanceamos el tema fiscal con el tema de cómo apoyamos socialmente a la población. O sea, que por ende, o sea, la preocupación, por supuesto, está ahí, pero entiendo que el manejo también sí se lleva de una manera apropiada. No es mi área, y eso tengo que aclararlo también. Los temas del presupuesto y demás, pues, y el de endeudamiento, eso se lleva en otras instancias del Ministerio de Economía y Finanzas y a través directamente del ministro Alexander. Pero el país, el gobierno nacional ha sido muy prudente en tratar de apoyar a evitar estos temas de explosión social. Creo que era el momento correcto. Definitivamente nosotros sí estamos en revisión constante. Sabemos lo que cuesta la medida, sabemos lo que tenemos que hacer Pero para apoyar. ahí, doctor Francisco, que es el debate que teníamos hace minutos con el profesor. A ver, yo soy de las personas que cree que los subsidios deben ser muy selectivos. Uno. Número dos, yo soy de las personas que cree que el gobierno, en vez de estar dando subsidios, lo que tiene que hacer es generar empleos y empleos con buenas condiciones. Panamá tiene una tasa de informalidad casi del 60% y un desempleo del 9.9%. Yo soy partidario de que el gobierno tiene que enfocar en reducir la tasa de informalidad y en generar empleos para bajar esa tasa de desempleo en vez de seguir sacando plata de deuda, porque al final lo que está pasando, y usted lo sabe también, doctor Francisco, es que Panamá se está endeudando para al final pagar planilla, como lo dijo el ministro de Economía. Pero hay un punto que usted menciona, lo dijo él, no lo dije yo. Vamos a pagar deuda para pagar gastos corrientes. Pero usted acaba de decir algo que a mí me preocupa, y se lo vengo diciendo al profesor, y es, sí, es para evitar la explosión social, pero es que no le estamos diciendo al país cuánto nos está costando esa medida. 200 no ahorita, millones. sino para No. las generaciones futuras. Bueno, ahí sí te corrijo porque estoy yo aquí el día de hoy precisamente para informar el costo de la medida y también explicarle al país cómo puedes recibir el beneficio. Y también expresarle un poco a las personas de corriente acá de por qué se ha dado este beneficio, por qué se ha decidido extender. O sea, como te decía hace un rato, definitivamente son procesos que estamos llevando, que están bajo revisión, sabemos lo que cuestan, pero en aras, de nuevo, de tratar de mantener en el momento delicado en el que estuvimos hace un par de semanas y que continuamos estando hasta un punto, pienso yo que es una medida que por lo menos por el momento era necesaria extenderla y para tratar de habilitarle a esas personas del entendimiento un poco de cómo funciona la factura eléctrica, porque eso es otro tema también que tenemos. Tenemos un tema de docencia importantísimo para el tema de la factura eléctrica.
Con respecto al comentario que haces en referencia al tema de la empleomanía y las maneras en las que, de nuevo, yo no soy economista, no pretendo ser un experto, pero entiendo que somos un país somos un país de mercado. Entonces, el aporte a la contribución de lo que sería la creación de empleos no puede venir solamente del Estado, tiene que venir también del aporte de todos los panameños, de las empresas privadas, del emprendimiento, de las cosas que nosotros estamos viendo para tratar de ayudar o coadyuvar esa empleomanía y así no tener que recurrir al tema de solicitar para pagar gastos corrientes, solicitar préstamos para gastos corrientes. Eso es una medida importante. En efecto, Pero, la informalidad ha aumentado. Francisco, Sí, a mí lo que me preocupa de esta información que nos está compartiendo es que, y eso es para todos los gobiernos, no nada más para para todos los que han pasado y probablemente para el que venga, que yo puedo entender la razón de ser de los subsidios, puedo entenderla, no necesariamente justificarla, pero puedo entenderla. Pero cuando aparecen los subsidios, se tira como una tabla rasa. En estos días hubo un revuelo porque el magistrado del Tribunal Electoral dijo que si no tienes $36 no tienes plata para estar en la política, ¿cómo te vas a meter en política? Y hubo gente molesta por eso, pero yo le decía, pero si es verdad, si no tienes $36 para pagar el app del celular para inscribir, ¿cómo pretendes meterte en una campaña? Lo mismo ocurre con los subsidios. Si tú eres propietario de un apartamento o de una casa que supongamos vale 180,000, 200,000, 230,000, lo que fuere hacia arriba, ¿cómo tú te vas a coger un subsidio? Si tú tienes para comprar una casa e hipotecarte con una propiedad de ese tamaño, tú tienes que tener para pagar tu electricidad, porque tú tienes que proyectar que el tema no es nada más comprar la casa, es, si estás en un PH, pagar la cuota de condominio. Si la compraste, es la electricidad que vas a consumir. Si está diseñada y si está en un lugar que donde no sopla brisa, vas a tener aire acondicionado y vas a tener abanicos. Y sigue sumando y vas a consumir electricidad. Pero no puede ser que tú vivas en una propiedad de 200 y pico mil dólares y estés subsidiado. Entonces, eso es a lo que a mí me molesta, que el subsidio tira tabla rasa y no entran en un proceso de decir, mira, a ver, el que vive aquí y aquí no tendrá subsidio. ¿Ya? Tengo la explicación perfecta. En su momento, cuando se evaluaron estos subsidios, antes existía un tercer subsidio que ya está desapareciendo, que es el FASE, pero también en términos de subsidios se busca un poco la simplificación. O sea, ¿y a qué me refiero a la simplificación? El mecanismo de pago que se hace a través de un fideicomiso y por ende la razón por la cual esta dirección está involucrada en el tema, sí se buscó en su momento una simplificación de ese asunto. Obviamente, como te decía, tiene mayoría de edad este subsidio, el subsidio regular, no me refiero al extraordinario, el extraordinario solamente tiene, 2 años y medio, más o menos. Pero los otros dos subsidios que ya tienen un tiempo bastante largo de existir, en ese momento se buscaban. Originalmente, el FET, que era el Fondo de Estabilización Tarifaria, llegaba hasta los 500 kilowatt hora, o sea, los consumos de 500 kilowatt hora, en una casa normal. Vamos a hablarte de un hogar normal. La mayoría de una persona que vive en una casa, como tú bien dices, de 200,000, 180,000, que es los costos de los apartamentos hoy día, casas, apartamentos y demás. Donde tú tengas la refri, los bombillos inverter, los 3 aires acondicionados más un aire acondicionado para la sala, donde tú tengas algún otro tipo de aparato, o sea, aparato eléctrico, llámese lavadora, secadora, ese tipo de cosas. Al final del día, el consumo tuyo en regularidad, de manera regular, va a estar arriba de los 300 kilowatt hora. El consumo original del tema de llegar hasta 300 kilowatt hora, que es la parte pesada del subsidio, ahí esos consumos se supone que tú tienes
una refrigeradora andando, tienes de repente un aire acondicionado o de repente usas abanico toda la noche. O sea, sí es un tema de consumo y se equivale, como tú bien dices. Lo que pasa es que la revisión integral de tratar de hacerlo por cliente y no necesariamente por consumo ya viene a una evaluación mucho más profunda. Y hay reglas del juego a nivel de la regulación eléctrica, que es la ley 6, que a veces no permite y mantiene una confidencialidad sobre el cliente eléctrico para mantener la confidencialidad de nosotros, o sea, de nosotros como clientes y usuarios de la electricidad, de la luz eléctrica. Yo sí te digo, nosotros estamos altamente claros, o sea, altamente claros de que definitivamente para nosotros es importante hacer esa revisión y esa revisión se está haciendo, pero esa revisión toma tiempo, la gente lo nota en su bolsillo, porque el punto es, nosotros hemos tratado de evaluar con la guerra de Ucrania, que es un tema que al final nosotros no sabíamos que iba a traer estas implicaciones, o bueno, sí sabíamos al final, pero él creó estas implicaciones en términos del costo de la energía Sí, eléctrica, se han disparado los pero precios de gas. nuevamente, Francisco, el tema de COVID y el tema de la guerra, y yo entiendo también la medida, el mismo gobierno que planteó a través de un decreto que la empresa privada podía suspender contratos de trabajo y en consecuencia se generó un desempleo brutal, pero también dijo que había que registrarlo ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, si el señor X, que es cabeza de familia, producto de la pandemia, se acoge también al subsidio de la electricidad COVID, ¿cómo es el subsidio COVID de electricidad? Pero el señor X, y es lo que yo me pregunto si ocurre, si el señor X ahora, ayer, comenzó a trabajar, felizmente consiguió trabajo nuevamente, y nuevamente comenzó a generar ingresos, ¿el subsidio para? No. Es que es lo que Para. te estoy hablando de la simplificación, Edwin. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la simplificación, es la manera en la que está diseñado. Está diseñado para producir números claros, está diseñado para producir no esas fluctuaciones enormes cuando tienes en el tema, porque la proyección también es importante en este tipo de medidas. Si tú vas a proyectar, tú tienes que tener una seguridad de que el número que tú vayas a proyectar a futuro te va a producir a ti una planificación apropiada a nivel presupuestario, a nivel de tu planificación fiscal. Esos temas yo lo entiendo. Lo que te puedo decir es que el subsidio está diseñado para ser automático. Eso es la explicación sencilla. Al final del día, en base a tu consumo, tú lo vas a recibir o no. Y eso es importante que quede claro, porque tú no puedes ir o sea, hasta donde yo entiendo, no puedes ir necesariamente a la distribuidora y decirle a la distribuidora, sácame el subsidio. Entiendo que eso puede ser, será en los sistemas de ellos o algún tema, pero el subsidio realmente, ellos tienen una reportería a los cuales ellos tienen que presentar a nosotros a través de la SEP para entonces nosotros ir promulgando la adquisición de recursos para hacerle obviamente frente a la obligación. Porque la obligación en este caso pues se paga una vez está adquirida. Ya tenemos 8 meses del año y 8 meses del año es lo que ha producido el efecto del costo. Si nosotros llevamos la medida de agosto a diciembre, la medida de Fed COVID, que eso es lo que quiero aclarar, porque creo que es la más importante a focalizar. Si nosotros llevamos la medida de Fed COVID a diciembre, nos va a costar o le cuesta al Estado alrededor de 55.6 millones de dólares. Eso es a razón de 11.11 millones de dólares por mes. Y ese es el costo de la medida que se ha mantenido, a pesar de que sí hubo una focalización el año pasado, donde se redujo a 750. Antes era 1000, y el consumo de 1000 kilowatt-hora. Yo lo que te digo es que la medida es automática y no hay manera, o sea, no necesariamente en este momento está haciendo, hay una manera de agarrar y ser honorable, por decirlo así, y llegar y decir, yo puedo pagar mi subsidio. Yo puedo pagar eso, así que no me lo contemples en mi factura de electricidad. Yo creo que aquí el panameño es nosotros como panameños somos muy dados al tema del precio.
y no nos damos cuenta. O sea, el subsidio de la gasolina, el subsidio de la gasolina se está usando el 325, las personas llegan y lo utilizan. O sea, si tú lo tienes más barato, tú no siquiera vas a reclamar. O sea, pienso, eso es una percepción y es una opinión personal, no necesariamente consona con las cosas, pero sí te quería como decir, en este punto no hay, o sea, no hay una manera, salvo que nosotros empecemos ese proceso de focalización para eventualmente quitarle lo extraordinario al asunto. O sea, ya no sería un extraordinario, te quedas con los regulares. Y entonces después, más adelante, mientras se está haciendo la revisión, para no golpear el bolsillo, porque yo te puedo decir, los incrementos, o por lo menos si le quieres llamar incrementos, en una factura, olvídate de la tarifa, en una factura son alrededor de entre casi un 48% a un 30%, está entre 28 a 48% de incremento en tu factura eléctrica, o sea, en la factura, en el bottom line o lo que pasa, aparece abajo en tu papelito que te entregan. Eso sería un incremento fuerte a razón también de posiblemente de algún efecto tarifa que venga, porque hay revisiones semestrales de la tarifa, esas no las hacemos nosotros, esa la hace, ese es potestad de la SEP. Creo que quedan interesante hablar con Francisco Álvarez del Ministerio de Economía y Finanzas, porque creo que aquí esto es para todo el día. Y sobre todo para poderlo entender, que es lo más importante, poderlo entender. Y no todo el tiempo uno puede tener a un funcionario como Francisco Álvarez pues dando estas explicaciones. Así que ojalá podamos hacer para otro momento otra invitación a Francisco Álvarez para hablar de este mismo y otros temas más afines a la oficina que justamente él dirige. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos y suerte con todo. Yo espero que sigamos adelante, ¿no? Gracias. Saludos. 8:04. Vamos al minuto informativo. Antes de No, un perturbar la momento. paz Lea los social. mensajes, Flor.